Y hoy yo quiero hablarles del amor, pero más que hablarles del amor, quiero hablarles de aquello que nos aparta del amor y de cómo podemos atacar a aquello que nos aparta del amor. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias y leamos el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos 1 al 4a. Así dice la esposa: en mi cama, por la noche, buscaba el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad, por las calles y las plazas, buscando el amor de mi alma. Y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. ¿Viste el amor de mi alma? Pero apenas los pasé, encontré el amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si analizamos esta lectura, encontramos nosotros el resumen de nuestra vida. El resumen de nuestra vida, y especialmente aquellos que tratamos, a veces que tratamos o hacemos el esfuerzo de tener ese encuentro personal con Dios, de acercarnos plenamente a Dios. Pero también en esta lectura encontramos todo lo que hacemos nosotros antes de encontrar a ese Dios tan hermoso que nos da esa paz y ese amor. Y vamos a mirarlo cómo nosotros a través de nuestra vida, comparando con esta lectura, tratamos de buscar el amor. Y empecemos, como dice la esposa, en mi cama, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra cama queremos encontrar la felicidad? A través de la lujuria, a través de la pereza, a través del dormirnos, a través del quedarnos inmóviles, a través de quedarnos quietos, ¿cierto? ¿Y cuándo la busco? Y eso nos pasa muchas veces. La busco a veces por la noche. ¿Y qué es lo que hay en la noche? En la noche encontramos todo, ¿cierto? Encontramos la lujuria, la ira, la pereza, la envidia, encontramos el orgullo, encontramos todo aquello que nos aparta de Dios. Yo les he contado muchas veces que una vez una compañera me pedía oración porque se había separado del esposo. Ella había encontrado a su esposo con otra persona y se había separado. Y ella empezó a buscar oración. Hicimos muchas veces oración, pero hubo un momento en que ella ya no quiso buscar el amor de Dios en donde lo tenía que buscar, sino que empezó a buscarlo por la noche. Se dejó aconsejar de las amigas y de muchas personas que le decían un clavo saca otro clavo, ¿cierto? Y ella empezó a buscar qué hacer cada 8 días, qué hacer para olvidarse de su esposo. Entonces resultaba en tabernas, resultaba con una persona, resultaba con otra persona. Pasó el tiempo y cuando ella se dio cuenta, inconscientemente se había prostituido, porque cada 8 días estaba buscando con quién acostarse y no podía encontrar la felicidad. Afortunadamente Dios nuevamente le tocó su corazón y ella regresó a la oración y pudo apartarse de esta situación difícil que vivió. Entonces,
A nosotros nos pasa. Buscamos el amor, buscamos la alegría, buscamos la felicidad y no la encontramos. ¿Por qué no la encontramos? Porque la buscamos en el lugar equivocado. Porque la buscamos en el sitio equivocado, ¿cierto? Dice que me levanté, es decir, hice el esfuerzo por mis propios medios, seguro de mí mismo, entonces yo soy capaz, yo puedo, así como decía mi compañera, yo puedo olvidar a mi esposa, a mi esposo, yo soy capaz, voy a salir adelante, voy a sacar a mis hijos adelante, pero empezó a buscarlo por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y resulta que vino el enemigo, que tiene más fuerza que ella, y se la llevó, y la llevó por el lugar equivocado. Es decir, ella buscó en muchos lados, ¿cierto? Siguió buscando el amor de su alma. Y jamás lo encontró. Dice que lo buscó por un lado, por otro, y así nos pasa a nosotros. Andamos por el mundo buscando la felicidad, ¿cierto? En el alcohol, en la drogadicción, en la fornicación, en muchas cosas, en la mentira, en la envidia y en tantas cosas que nos apartan de Dios. Pero aquí hay algo bien importante. Nombra muchas veces que no lo encontró. Y así nos pasa a nosotros. No encontramos el amor, ¿cierto? No encontramos la verdadera paz. No encontramos aquello que nos da la seguridad, la tranquilidad, la emoción que uno no puede describir, que uno no puede dibujar, sino que hay que vivirlo para poderlo, pues para poderlo entender, porque a veces no se puede expresar qué es la felicidad que uno siente en su corazón. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, es algo que uno no puede describir fácilmente. Pero me llama la atención algo aquí, y dice, me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. ¿Cuáles serán esos guardias? Yo pregunto para que se respondan ustedes allá. ¿Quién es el dueño de este mundo? ¿Quién es el que tiene autoridad para hacer lo que quiere en este mundo, ¿cierto? Hasta donde Dios se lo permite. El demonio, ¿cierto? Y estos guardias que rondan esa ciudad, más adelante vamos a darnos cuenta cuáles son esos guardias, y contra esos guardias es que nosotros tenemos que luchar, ¿cierto? Y a veces nos atrevemos a preguntarles a ellos, como hizo la compañera, ¿visteis el amor de mi alma? Pregunta, dice ella, ¿visteis el amor de mi alma? ¿Cierto? Le preguntamos a la persona equivocada. Le preguntamos en dónde puede encontrar la felicidad, en dónde puede encontrar la alegría, en dónde puede encontrar la paz. Pero se lo preguntamos a una persona totalmente alejada de Dios. Y esa persona efectivamente nos lleva por el lado contrario a la voluntad de Dios. Y hay algo bien importante. Dice acá, pero apenas los pasé, es decir, apenas superé a todos esos guardias que rondan la ciudad, a todos esos enemigos del alma que están dominando este mundo, encontré el amor de mi alma. Encontré el amor de mi alma. Es decir, que yo tengo que superar aquellos guardias, aquellos enemigos que me apartan del verdadero amor, aquellos que me apartan de la felicidad, aquellos que me apartan de la paz, de la alegría, del gozo, del emocionarme en todo momento, del entender al otro, del comprenderlo. Ahora vamos a ver quiénes son esos que nos causan tanto daño. Nosotros, ustedes y yo, tenemos un enemigo que lo llamamos de muchas maneras. Le decimos demonio, le decimos diablo, le decimos Satanás, y muy probablemente en otros países le dirán de otras maneras, ¿cierto?
Pero hay un apodo que contiene todo aquello con los cuales el enemigo nos aparta de Dios. Y se llama Legazpi. Legazpi, un apodo que le han puesto a ese enemigo del alma. ¿Y qué contiene Legazpi? Los 7 pecados capitales. Y esos 7 pecados capitales son lo que nos apartan de Dios. Y vamos a analizar cada una de esas palabras. Tengámoslas muy en cuenta. Legazpi. ¿Y cómo vamos a atacar a Legazpi? Imaginémonos que cada una de esas letras es cada uno de esos guardias que rondan por toda la ciudad. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero vamos a ver qué es el término capital, que no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a muchos otros pecados, ¿cierto? Cuando referimos a un pecado capital, abarcan muchos otros pecados, porque al estar concentrados en ese pecado, hacemos muchas otras cosas en contra de la voluntad de Dios. Es un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo, un hombre o una mujer comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Lo que se desea o se rechaza en los pecados capitales puede ser material o espiritual, real o imaginario. Vamos a analizar cada uno de estos pecados. ¿Y qué es lo que hace el demonio a través de cada uno de estos pecados? Alejarnos de Dios. Eso es lo que busca. Alejarnos totalmente del amor de Dios, del verdadero amor. Y empecemos entonces a analizar cómo este Legazpi nos está haciendo daño en nuestra vida. Empecemos entonces con la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es el deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman el propósito divino. Ojo, el propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo de entre los esposos y favorecer la procreación. Es un pecado contra el 6º mandamiento, que es no fornicar, ¿cierto? Y que contiene todos los pecados que están en contra de la castidad. La masturbación, la fornicación, la pornografía, las prácticas homosexuales y el adulterio. Prohíbe también toda acción, mirada o conversación contrarias a la castidad. Y es una ofensa contra la virtud de la castidad. ¿Cómo hacemos para vencer la lujuria? Dice, Dios bendijo al hombre y a la mujer con atracción mutua. Mientras ambos viven bajo el amor de Dios, sus corazones buscan el amor divino, que es ordenado hacia darse, buscando ante todo el bien del otro. Buscando ante todo el bien del otro. El placer entonces es algo bueno porque es creado por Dios, ¿cierto? Pero muy inferior. En comunión con Dios se ama verdaderamente y se respeta. Es decir, muy inferior porque por encima de ese placer está el amor de Dios, ¿cierto? Y ese amor de Dios, ¿qué me hace? Respetar al otro. No ver a la mujer o no ver al hombre como un objeto, como una cosa que yo la utilizo o me utiliza cuando quiere, ¿cierto? Y no lo ve que es un instrumento de Dios
para darme el placer y la alegría que Dios quiere darme a mí. En el orden de Dios se puede reconocer la necesidad de la castidad para que el amor sea protegido. Es necesario entonces conocer y obedecer el sentido que Dios ha dado a la sexualidad. Darse el uno por el otro con el debido respeto, ¿cierto? Respetando a la otra persona. Desafortunadamente nosotros el deseo carnal tiende a separarnos del propósito divino. Y la lujuria crece cuando más nos buscamos a nosotros mismos y nos olvidamos del amor de Dios. Entonces, ¿cómo vencemos la lujuria? La vencemos cuando guardamos la mente pura. Lo que me permite guardarme de miradas impuras, de revistas, de pornografía o de cosas que me incitan a la lujuria. Y dedicamos toda nuestra energía, y nuestro tiempo a servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviéndole al prójimo, ¿cierto? Sirviendo a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado, comprendiéndola, amándola, respetándola. Según nuestra vocación, ¿cierto? Si nos tomamos en serio la vida en Cristo, pues podremos comprender el gravísimo daño de la lujuria, el gravísimo daño que ocasiona la lujuria para nuestra alma. Y aunque seamos tentados, estaremos dispuestos a luchar y a sufrir para liberarnos. Y un ejemplo que encontramos es San Francisco de Asís, quien al ser tentado por la lujuria, se arrojó unos espinos y así logró vencer la tentación. No hay necesidad que nosotros nos arrojemos a unos espinos, pero sí podemos acordarnos de las espinas de Jesús. Recordar esas espinas que taladraron la cabeza para que venga y entren a nuestra cabeza y también destruyan esos pensamientos y esos deseos impuros que nos apartan de Dios. Entonces, la virtud para lograr vencer la lujuria es la castidad. Es la virtud que gobierna y modera el deseo sexual, según los principios de la fe y de la razón. Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina sobre todo. Cuando uno está joven es muy tentado por la lujuria. Cuando uno está joven se deja llevar por todo, por lo que dicen los amigos, por lo que ven en la televisión, por lo que escuchan en la radio, por las personas que tienen a su lado. Yo recuerdo una compañera de estudio que me dijo a mí cuando tenía, no sé, tal vez unos 20 años, yo iba caminando con ella ahí por cerca del Cafán del 20 de julio, que ahora es un éxito, y ella me pasó una muchacha y me dice, y entonces ella me voltea a mirar y me dice, usted es el único hombre que no le ve el rabo a las mujeres. Y mire cómo el enemigo utilizó a esta persona. Y a través de esas palabras como que nació en mí ese deseo de estar pendiente, ¿cierto? No necesariamente que esté siendo lujurioso, sino que viene esa tentación, como ese deseo de mirar. Y yo jamás me he puesto a pensar en eso. Jamás se me ha pasado por la mente como que de voltearle a mirar, como dijo ella, el rabo a una mujer, sino que con esas palabras quedaron en mi mente y empezó a venir la tentación. A venir, ¿será que miro? ¿Será que no miro? Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, la castidad, el cohibirse, el estar puro de pensamiento, de obra, de visión, ¿cierto? Nos ayuda a estar castos.
Ahora pasemos a la segunda letra, la envidia. Rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla. Se opone al 10º mandamiento, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2539. No nos damos cuenta y de un momento a otro ya estamos criticando. La envidia carcome nuestra alma, ¿cierto? Porque lo que yo envidio del otro, siento que es lo que me pasa a mí por dentro. Y esa envidia lo que hace es más dañarme como más mi vida, dañar mi alma, dañarme yo mismo, mientras que a la otra persona no le hago ningún tipo de daño. Eso es más o menos como la definición que me da un psicólogo de rencor. Rencor es como tomarse un veneno para que se muera el otro. Pues jamás le va a hacer daño al otro, sino que al único que me hace daño es a mí. Y me mancho yo más con la envidia, ¿cierto? ¿Cómo puedo atacar esa envidia? Con la caridad, con la benevolencia, ¿cierto? Con la tercera y principal de las virtudes teológicas, la caridad. La caridad es el amor de Dios habitando en nuestro corazón. Con la caridad yo puedo vencer esa envidia, puedo vencer ese deseo impuro que llega a mi mente, a mi corazón, a mi conciencia o a mi inconsciencia, ¿cierto? Ahora pasemos a la gula. La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o con la bebida. Este deseo puede ser pecaminoso de varias formas. Vamos a verlas. Comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesita. Mucha atención, comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesita. Cortejar el gusto por cierta clase de comida, a sabiendas que va en detrimento de mi propia salud. Consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando hay una dieta lujosa que está fuera de nuestro alcance económico. Comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan. Consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un pecado mortal, ¿cierto? Pero resulta que ahora los medios de comunicación o están muy de moda, bueno, ahora ya viene pasando un poquito, pero está muy de moda que si nosotros vemos los personajes de la televisión, son unas personas muy delgadas, con un cuerpo muy atlético, demasiado delgadas. Y entonces nosotros a veces queremos ser como esas personas, y no necesariamente es porque yo coma demasiado, sino porque como yo quiero ser igual que el otro, ¿cierto? O pasa mucho con las personas anoréxicas, pero pues ya este es otro problema, otro tipo de problema, pero cuando deseamos estar delgados como Pepito Pérez, ¿cierto? Como, qué sé yo, ¿no? Con tanto artista que hay. Y entonces nosotros nos dedicamos a sacrificar. Y por decir algo, estamos bebiendo agua en exceso, estamos tomando algo que nos puede producir otro daño en el cuerpo. Estamos atacando también nuestro organismo, le estamos haciendo daño. No es necesariamente esa persona obesa, sino todas esas cosas que nosotros hacemos a veces y le causamos daño a nuestro cuerpo. ¿Cuál es la virtud para vencer a la gula?
la templanza, ¿cierto? Es la moderación en el comer y en el beber. Es una de las virtudes que vencen el pecado capital de gula. La templanza conduce a evitar toda clase de exceso. El abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, de las medicinas y de muchas otras cosas que a veces nosotros abusamos, ¿cierto? Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2290. Entonces, la templanza es uno de los mecanismos para vencer a ese Legazpi que nos hace daño, ¿cierto? Para vencer a esos enemigos que quieren apartarnos del amor de Dios. La siguiente letra, la A de avaricia. La avaricia es una inclinación o un deseo desordenado de placeres o de posesiones. Es uno de los pecados capitales y está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 25:14 y 25:34. No desear la mujer del prójimo, el 9º mandamiento, y el 10º no desear los bienes ajenos, ¿no? Ese no desear la mujer del prójimo, en el Antiguo Testamento nos lo decían, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17. Y el que mira a una mujer deseándola ya, cometió adulterio con ella en su corazón. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 28. Cuando nosotros deseamos los bienes ajenos, Dios, ¿qué nos dice respecto a esto? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21. Nos dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, la avaricia es algo que nos corroe el alma, que nos hace mucho daño, que desdobla y completa el 9º mandamiento, ¿cierto? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 25:34 dice, el 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña, de la corrupción, del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento, ¿cierto? La concupiscencia de los ojos, de la mirada, lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el 5º precepto. Notemos cómo cada uno de estos pecados capitales van abarcando otros pecados y nos van llevando a involucrarnos, a envolvernos cada día más en otro pecado. Este pecado me conduce a otro y a otro, y me va llevando y me va desviando. La codicia tiene su origen como la fornicación en la idolatría, condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley. Sabiduría, capítulo 14, versículo 12. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón y resume con el 9º todos los preceptos de la ley. No necesariamente el rico es el que es avaro.
Avaros son aquellas personas que quieren todo para sí mismos, ¿cierto? Muchas veces nosotros, eh, perdón, eh, muchas veces nosotros creemos que solamente a los ricos le pasa esto. No, nosotros también queremos tener posesiones, nosotros también queremos comprar ropa, nosotros también queremos cada vez tener algo más. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero Dios le da a uno algo, ¿cierto? Y uno es feliz, está contento porque le entregó eso y listo, toda cosa material es una emoción y usted está contento, pero como nos enseñaba un profesor de economía, ¿no? Eh, la economía es como una sopa deliciosa que usted se quiere tomar. Usted empieza a tomársela con mucho gusto y va subiendo, ¿cierto? Con ese agrado que usted va comiendo, una sopa o una comida deliciosa, llega un momento en que se estanca y esa comida ya como que me sabe igual y luego baja, ¿cierto? Ese punto de equilibrio es ese momento en que usted estabilizó, en que ni le sabe rico ni le sabe mal, quedó en un punto medio. Eh, Así es la codicia. Yo quiero algo material, consigo ese material, me llena de emoción por un tiempo, llega un momento que ni me emociona ni me hace falta y hay un momento en que ya lo desprecio. Entonces, es algo que nos hace mucho daño y todos los humanos tenemos ese deseo de tener cosas. Y muchas veces ese deseo de tener cosas ya no se nos vuelve en algo sano, sino en algo que nos hace daño, porque se nos vuelve algo que lo tenemos totalmente grabado en nuestra mente y hasta que no conseguirlo, como que no descansamos. Eh, ¿Cómo vencemos nosotros esa avaricia? Con la generosidad. ¿Cómo es la generosidad de buena? Imagínense, yo tengo una cuñada que ella es muy generosa. Y ella es tan generosa que si recibe 5 pesos, da 10 pesos, y entonces, ¿qué hace Dios? Ya no le da 10 pesos, sino que le da 1.000 pesos, y entonces ella reparte 1.000 pesos y le regala 3.000, y así sucesivamente. Y el Señor es muy generoso con ella. Entonces, dar con gusto como hace ella, porque así no tenga, a veces ella da más de lo que tiene, se viene es en beneficio propio, porque esa generosidad que nosotros tenemos cuando la damos con amor, se viene en favor nuestro, ¿cierto? Y recibimos más allá de lo que a veces le estamos pidiendo a Dios, ¿cierto? A Dios le decimos a veces, Señor, quiero un techito donde vivir, y el Señor le da un apartamento. Un ejemplo, ¿no? A veces pedimos algo y el Señor nos da algo superior. Pero ¿por qué nos da algo superior? Por la generosidad que hay en nuestro corazón. Cuando yo doy con gusto, cuando yo doy con amor, cuando me cuesta dar, ¿cierto? Como dice Teresa de Calcuta, como decía Teresa de Calcuta, cuando me duele dar. Es muy fácil darle a la persona que es, al habitante de calle por quitárnoslo de encima, pero cuando nos cuesta, cuando se nos dificulta, es algo muy productivo para nosotros mismos. Y esa generosidad hace que nosotros venzamos a ese pecado de la avaricia, a ese Legazpi que nos quiere hacer avaros, a ese Legazpi que nos quiere hacer totalmente pegados en nosotros mismos. Esa persona avara es una persona que no vive feliz, es una persona que está triste. Pasemos a la siguiente letra de la soberbia, la letra S de la soberbia. Cuán soberbios somos todos, ¿no?
consiste en una autoestima de sí mismo o amor propio indebido que busca la atención y el honor y se pone uno en un antagonismo con Dios. Nos dice la Iglesia Católica en su numeral 1866. La soberbia es uno de los pecados capitales más finos. A veces no nos damos cuenta que somos soberbios hasta que cuando caemos en una soberbia tal que es más grande que lo que tenemos alrededor, ¿cierto? Y voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros al espejo, a maquillarnos, a ver cómo estamos peinados, a aplicarnos el gel, que quedemos totalmente bien? O cuando estamos jóvenes que tenemos una espinilla y empezamos a mirar ese grano aquí, a ver cómo lo tapamos y mírenos y mirémonos en el espejo, o viendo qué tan fuertes estamos o qué tan fornidos, ¿cierto? A veces cuando vamos pasando por un edificio lleno de vidrios y nos vemos allá y eso de una vez metemos la barriga y nos empezamos a analizar de cuerpo entero, ¿cierto? ¿Cuántos minutos hemos gastado mirándonos al espejo? ¿Y cuántos minutos hemos dedicado a estar de rodillas ante el Santísimo? Si los ponemos en una balanza, el espejo, los minutos ante el espejo y el Santísimo, pues ¿qué va a pasar? La balanza se va a inclinar. Porque nosotros contemplamos más a la criatura y no contemplamos a Dios. ¿Eso no es ser soberbio? ¿Eso no es ser orgulloso? ¿Eso no es estar por encima de Dios? La soberbia no es solo, es ese amor mismo que nos tenemos, ¿cierto? Ese orgullo por nosotros mismos. Somos soberbios y no reconocemos que somos criaturas creadas por Dios, que somos frágiles, que dependemos de Dios y que todo se lo debemos a Dios. Las cosas que hemos conseguido no son por nuestros propios medios, sino por misericordia de Dios. ¿Y cómo combatimos la soberbia? Con aquello que nos lleva a la santidad. ¿Y qué es lo que nos lleva a la santidad? La humildad. La humildad es una virtud que nos lleva a la santidad, así como la soberbia nos lleva a la perdición. Entonces, ¿cómo combatimos esa soberbia para no llegar a la perdición? Con la humildad, que te hace saber que eres criatura, que eres creación de Dios, que te hace fuerte y que te hace cambiar esa balanza en donde tú te ves al espejo y en donde ves a Dios de lado, ¿cierto? No lo ves como persona importante. La humildad es aquello que te hace reconocer a Dios como el todo, como tu dador, como tu creador, como tu fortaleza, como tu necesidad, como tu seguridad. Que todo lo que tienes es recibido de Dios. Ahora pasemos al siguiente. Esta virtud de la humildad es un azote fuerte para este Legazpi que nos causa tanto daño, porque esta virtud nos conduce a la santidad. Ahora pasemos a la pereza. Es falta culpable de esfuerzo físico o espiritual, asedia, ociosidad. Esto es uno de los pecados capitales, lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1866, 2094 y 2733. ¿Y cómo hacemos para vencer esa pereza
con diligencia, ¿cierto? Con prontitud de ánimo para obrar el bien. Y especialmente en esos momentos en que más somos atacados por la pereza, ¿cierto? No sé si a ustedes les haya pasado o hayan escuchado alguna vez. Yo no creo que pase en este grupo de oración, ni pase aquí en la familia, ni pase en las personas que nos rodean. El domingo es el día del Señor, ¿cierto? Y resulta que el domingo nosotros lo convertimos en el día de la pereza. Es como nosotros trabajamos de lunes a viernes, otros trabajan de lunes a sábado, trabajan 8 horas, hasta trabajan horas extras, o si tenemos un cargo de confianza, entonces nos toca trabajar hasta que terminemos. Entonces el domingo ya estamos rendidos, ya no nos queremos levantar de la cama, y mucho menos ir a misa de 7. Y a veces le decimos, ¿cómo se le ocurre, padre, venir yo a misa de 7? Si el domingo es para descansar, el domingo es para pereciar. Yo no me levanto de la cama el domingo. ¿Cómo vencemos esa pereza? Con diligencia. Una vez que nosotros vencemos nos levantamos con prontitud, hacemos lo que tenemos que hacer con prontitud, notamos que en vez de seguir en ese asedio del demonio, sentimos es la alegría del deber cumplido, la alegría de haber dado todo, ¿cierto? La alegría de haber hecho lo que me tocaba hacer, la alegría de haber asistido a la Eucaristía, la alegría de vencer a ese Legazpi que me está durmiendo, me está dejando, me está quitando la paz que viene de Dios. La diligencia es aquella virtud que te hace ser activo, que te hace mover, sobre todo en los momentos en que la pereza invade. Que te invade de pies a cabezas. Cuando ahí está la pereza, la diligencia debe entrar a hacer las cosas y es lo que libera la pereza. Y tenemos el último, que es la ira. Es el sentido emocional de desagrado y generalmente antagonismo, es el sentido emocional, el sentido emocional de desagrado y generalmente antagonismo suscitado por un daño real o aparente. El daño que nos causa otra persona, ¿cierto? O el aparente daño que nos causó la otra persona. La ira puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente. Es una rabia tremenda, una rabia verdadera contra la otra persona que tal vez me hirió. Una rabia que ni la controló. Son esos enemigos que no se les puede perdonar o que no perdonamos. Hace unos años una compañera de trabajo me contaba lo que le pasó a su esposo. Salió su esposo a llevar a sus hijos a jugar hockey y resulta que en el camino un bus del SITP lo cerró. Entonces el señor en su carro se fue, con esa rabia se fue y lo cerró. Entonces nuevamente el del bus lo esquivó y más adelante lo cerró. Entonces el señor nuevamente. Y hubo un momento en que la buseta se le atravesó y él quedó al lado del carro. Entonces le pareció muy fácil, se bajó y se paró enfrente de la buseta. Porque era el valiente, ¿cierto? Porque tenía esa rabia incontrolable. Y el señor de la buseta, como era otro valiente, tenía esa rabia incontrolable con este señor, pues le pasó el carro por encima y lo mató. Enfrente de su hijo de 10 años. Esa es la ira, esa rabia desenfrenada que no me deja controlar y que me lleva a la desgracia, que me lleva a cometer el error, que me lleva a la cárcel, ¿cierto? Hay muchas personas, encontramos en la cárcel, muchas personas que a través de la ira han causado mucho daño. Han matado a sus seres queridos, han hecho muchas cosas. Entonces, ¿cómo vencemos esa ira? La vencemos con la paciencia. El sufrir con paz y serenidad todas las adversidades.
El saber ser paciente ante las debilidades de los demás, ante el error del otro. El saber verdaderamente tolerar al otro. El saber que ellos son como nosotros, que también nos equivocamos y que nosotros también cometemos errores. Un ejemplo grande de la paciencia, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesús en la cruz padeció con amor. No refutó nada, no dijo nada, no atacó a nadie, no dijo nada en contra de nadie. Sufrió con paciencia, sufrió con amor. Sufrir pacientemente grandes males o sufrir sin rehuirlos, sin esquivarlos, ¿cierto? Sin sacarle el cuerpo. Y son males que a veces se pueden evitar, pero sufrimos con amor para controlar, o mejor, para adquirir esa paciencia que necesitamos. Dice que Cristo en la cruz sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión no profería amenazas. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Hechos de los Apóstoles 8:32. Grande fue la paciencia de Cristo en la cruz. Corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos en los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. Hebreos 12, versículo 2. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de renunciar a este Legazpi que nos causa tanto daño y que no nos deja encontrar el verdadero amor, el amor de mi vida? Es decirle, te prefiero a ti, Dios, y no lo prefiero a Él. Te prefiero a ti, Dios, y no prefiero la lujuria. No prefiero la ira. No prefiero la avaricia. No prefiero todas estas cosas que me apartan de ti. Tómanos, Señor, y glorifícate grandemente en nuestras vidas. Amén.